¿Sabías que perdida en la inmensidad del mundo se encuentra una ciudad caída en desgracia, cubierta por una eterna oscuridad, iluminada únicamente por la luz de los relámpagos y rodeada por horribles criaturas empapadas de la oscuridad más profunda? En la ciudad de Plata, donde Derrick Berg, el arcano del sol, vive, la gente revive como espíritus malignos tras morir, y letales expediciones son llevadas a cabo, penetrando la negrura de los abismos que rodean ciudades destruidas. El video de hoy será sumamente interesante y cargado con mucho lore, por lo que quédate, ya que no te arrepentirás. He. その通りだ。 ¿Recuerdan cómo en el video anterior hablé de los talismanes que Klein emplea y los tipos que posee? Pues él decidió crearlos con formas diferentes para saber qué tipo tenía a su alcance solo con el tacto, permitiéndole tomar decisiones rápidas en momentos críticos. Por ejemplo, aquellos destinados a dormir al oponente eran rectangulares. También usó formas de media luna y triangulares en la plata en la que grabó dichos talismanes. En otras palabras, la forma que tenían fue una idea de Klein, ya que no interferían con el poder de los mismos. Eso sí, la plata y los materiales eran caros. Cada vez que usaba uno, el talismán se consumía en llamas púrpuras. Sin embargo, le consolaba el hecho de que al menos no pertenecía a la iglesia del dios del sol eterno abrasador, porque sus fieles necesitaban grabar sus talismanes en oro. Con lo dicho, de ahora en más, Klein no necesitaba erigir un ritual con velas, ingredientes y plegarias para entrar al sueño de otra persona, sino que simplemente empleaba los talismanes que había creado, tomando el poder prestado de la diosa de la noche eterna. Esto fue lo que empleó para entrar al sueño de Elizabeth, lo que, tal y como vimos en el Donghua, le llevó a una confrontación con el espectro de la armadura. En la novela fue en esta escena que Elizabeth confirmó sus sospechas respecto a que Klein era realmente un vidente de los de verdad y no un aficionado, como había dicho en la fiesta de cumpleaños de Selena, aunque prometió guardar su secreto. Tras ello, Klein fue a hablar con el capitán Dan Smith. Tenía dos cosas importantes que reportar. La primera involucraba a el monstruo Ademisaul, quien había permanecido desaparecido por un tiempo, y Klein lo buscó intrigado. Cuando lo encontró, claramente asustado, le dijo a Klein entre balbuceos que tenía sueños en donde todos morían y de entre el océano de cuerpos se encontraba el suyo propio, una clara pista al desastre al que se enfrentarían al final de la temporada. Lo otro que debía reportar era el espectro del que debían encargarse en Pueblo Lamud. Algo gracioso es que el capitán se notaba claramente frustrado por la cantidad de incidentes paranormales con los que se estaba topando Klein, lo que hacía que cada vez que se encontraran, Dan Smith se masajeara las sienes a sabiendas de que había problemas nuevos, incluso antes de que Klein le dijera algo. También se nos hace un recordatorio de cómo funciona la jurisdicción a nivel de problemas paranormales. Normalmente se solucionaban en función de la fe de los involucrados, lo que indicaba qué iglesia se encargaría. Si el involucrado no creía en ninguna de ellas, entonces se encargaba en función de cómo se habían repartido el territorio. Claro que casos excepcionales existían, determinados sobre todo por la urgencia de la situación. En cuanto al artefacto sellado número 30782, el emblema sagrado del sol mutado, en resumidas cuentas, purificaba tanto zombies como espíritus en un radio de 15 metros en cuestión de tan solo un minuto, con el efecto colateral de purificar también a las personas normales, quienes de encontrarse dentro de dicho radio por una hora se convertirían en idiotas que solo podían hacer una cosa: alabar al sol como todo jugador
creador de Dark Souls. No sé qué tiene de malo, a decir verdad. Los Beyonders no estaban exentos a este efecto, aunque necesitaban permanecer al menos unas 6 horas dentro del radio de efecto. Para los interesados respecto al lore, este artefacto se origina en la República de Intis, nación fronteriza al norte del reino de Loen, en cuyas fronteras encontramos la cordillera montañosa Hornasis. Intis era antes un imperio para más tarde ser transformado en una república por Rosell, quien luego la volvió a transformar en un imperio. De ahí, Emperador Rosell. Hoy en día era una república, una nación conocida como el Reino del Sol, porque si bien Rosell estaba involucrado con la iglesia del dios de la artesanía, la cual luego se convirtió en la iglesia del dios del vapor y la maquinaria, ahora dominaba la iglesia del dios del sol eterno abrasador. En otras palabras, las cosas habían cambiado. Tras el asesinato del emperador, había corrido mucha agua bajo el puente. Vayamos a la pelea con el espectro de la armadura, pues a decir verdad, el Donghua hizo un buen trabajo adaptándola. Las diferencias son triviales, como por ejemplo el hecho de que Klein no recibió un golpe mortal en la cabeza dentro del sueño de Dan Smith, sino que en realidad su pecho fue aplastado hacia adentro por un puñetazo. ¡Auch! La gran diferencia con respecto a la novela viene luego, ya que Klein no visitó ese lugar con el profesor Asik. Él bajó junto al capitán directamente al sótano oculto que contenía el ataúd. Dan Smith arrojó primero el emblema para purificar el sitio, ya que se desprendía un aura siniestra del mismo. Fue esta aura lo que les indicó que ese sitio secreto existía. Las recomendaciones Beyonders respecto a este tipo de presentimientos ominosos que perturban la espiritualidad es el nunca investigarlo si no se está seguro de poder lidiar con ello, ya que en muchos casos incluso echar un vistazo sería suficiente para volverte loco, dependiendo de lo que sea el origen de ese presentimiento. En función a los clavos y la ubicación del cuerpo, estaba claro que lo habían asesinado, y no solo querían evitar que se convirtiera en un espectro, sino que no querían que lo encontraran. ¿Por qué? El capitán concluyó que había sido envenenado, y Klein, dado que era el historiador del grupo, dijo que quien sea que lo envenenó empleó magia ritualística para impedir que el cuerpo se reanimara y buscara venganza, y que probablemente había muerto hacía 1300 años atrás, es decir, en la cuarta época. El resentimiento del espíritu que habían enfrentado era muy grande, pero el ritual para evitar que reanimara el cuerpo no involucraba la ausencia de su cabeza. Alguien se la había llevado. El ritual que impedía la reanimación sellaba el cuerpo con todo su resentimiento dentro. A falta de reportes previos del pueblo, que se ubicaba a 15 minutos del castillo, era obvio que alguien había venido hacía tan solo unas semanas, máximo 3 meses, al investigar las marcas en el cuello. Había roto el ataúd para llevarse la cabeza, y la liberación del espectro fue una consecuencia secundaria del objetivo principal de quien había estado allí antes. Las pistas no acababan allí, porque esa persona había sobrevivido, lo que la hacía un Beyonder para nada débil. En cuanto al cuerpo, para ser capaz de albergar un resentimiento semejante por tanto tiempo, el capitán dijo que seguramente era hijo de un Beyonder de secuencia media 5 o 6, o al menos 1 o 2 generaciones relacionados, pistas que conectan con Asik. En lo personal, este es otro triunfo para el Donghua, ya que al unir todos los eventos en torno al profesor en un solo episodio, tomándose libertades para ilustrar el pasado del profesor de manera tan hermosa y triste, tiene un impacto emocional más fuerte y se entiende mejor, o al menos eso siento, ya que en el mismo episodio te dicen que se trataba de su hijo. En cambio, en la novela, las respuestas están más esparcidas. Claramente el capitán concluye que se habían llevado la cabeza como poderoso elemento para un nefasto ritual.
Ellos interrogaron a la gente del pueblo y ninguno tenía experiencia negativa o peligrosa con ese castillo. Solían jugar ahí de niños, generaciones de ellos, de hecho. Aquí fue que Klein descubrió una pintura que uno de los pueblerinos tenía, que había estado colgada en el castillo. El hombre de la misma lucía igual al profesor Asik y el lunar debajo de su oreja no podía ser una coincidencia. Klein obviamente quedó perplejo porque significaría que su profesor era el varón Lamut, que había dado a luz a una descendencia real hacía más de 1400 años atrás. Aún en Pueblo Lamut, donde habían rentado una habitación, Klein aprovechó el momento en el que estaba solo para ir al mundo de la niebla y usar sus poderes de adivinación para determinar si era conveniente revelarle esta información al capitán. Él hizo unas conjeturas que no estaban demasiado alejadas de la realidad. Anteriormente, en una conversación, su profesor le había hablado sobre sueños que parecían otras vidas y su estado amnésico, además de sentirse como si estuviera navegando en una balsa que nunca toca puerto, una frase que por cierto usaron en el Donghua. Klein pensó que tal vez era poseedor de algún poder cuyo precio eran sus memorias cada cierta cantidad de años de manera cíclica. Más allá de sus ideas, vio que no le convenía revelar esta información a los Nighthawks, y en un sueño en la niebla gris, vio cómo la mano de Asik lo rescataba de un océano de sangre, y luego se vio parado junto a él en un mausoleo rodeado de ataúdes. Claramente, el conservar su secreto implicaba recibir su ayuda en un momento de grandes aprietos, aunque no entendía muy bien qué significaba el final del sueño. Inmediatamente después observó cómo la estrella del joven, que sería el arcano del sol, brilló una vez más. Pero ahora Klein sabía un poco más de Jotun, por lo que pudo entender sus plegarias. Las mismas eran: oh magnífica deidad, por favor posa tus ojos en estas tierras que has abandonado. Oh magnífica deidad, por favor permítenos a nosotros, la gente de la oscuridad, el ser libres de la maldición de nuestro destino. Estoy dispuesto a dedicar mi vida entera a ti y usar mi propia sangre para complacerte. El chico rezaba a una bola de cristal. Las conexiones con las estrellas en el mundo de la niebla están dadas a través de reliquias antiguas de imperios desaparecidos. Esta información no se nos da aún, pero es importante saberlo para entender por qué Klein entra en contacto con ellos. Lo dicho no es más que una simple inferencia de mi parte, dado que Audrey Hall, por ejemplo, intentó comunicar sus oraciones frente a un mueble que se decía era una reliquia perdida del imperio de Salomón. En función a las palabras del chico, Klein creyó que podría tratarse de la tierra olvidada de Dios, en inglés, The Forsaken Land of God, sitio que no solo había mencionado el señor colgado Alker Wilson, sino que el propio emperador Rosell dijo haber estado buscando durante expediciones marítimas enviadas por él en una de las páginas que leímos en videos anteriores. El emperador menciona que su búsqueda fue infructífera, al menos por lo que nos dijo en esa página. Aquí tenemos otra gran diferencia con la adaptación, porque fue aquí cuando Klein decidió tocar esa estrella carmesí y no en los últimos compases de la adaptación. La razón tiene más sentido en la novela, porque es debido a que el emperador Rosell mencionó a esas tierras misteriosas que Klein se vio en la tesitura de indagar más al respecto. En resumidas cuentas, fue por esto que invocó al chico. El emperador, al igual que él, era un transmigrador y uno con mucho conocimiento. Todo lo que estuviera relacionado con él era una posible pista a descubrir cómo regresar a China. Llegó el momento de hablar de una escena muy interesante que no apareció en la adaptación animada. En la novela se nos muestra que era de la vida del joven Derrick antes de ser invocado por Klein. Él se encontraba de pie frente a dos ataúdes con los cuerpos de su padre y de su madre. Su padre también le había enseñado esgrima y había sido gentil con él. Su madre había remendado su ropa, pero también había sido valiente cuando se interpuso entre él y un monstruo mutante. Ahora
debía matarlos a ambos aunque ya estuvieran muertos, porque en la ciudad de plata, maldita bajo una noche eterna, todo niño al nacer debía cargar con el destino de matar a sus padres cuando estos fallecieran, para evitar que se convirtieran en monstruos vivientes o espíritus malignos. Derrick titubeó y retrocedió, pero el anciano próximo a él le instó a llevar a cabo la ceremonia, por lo que extrajo la espada de la piedra y cortó los cuerpos de sus padres, aunque no pudo mirar. No se atrevió a contemplar el resultado. Con el rostro manchado de sangre, corrió a través de las calles rodeadas de pilares de piedra, con velas en la punta, hasta llegar a su casa. En la ciudad de plata no existe el sol. La luz que usan para ver es proporcionada por los constantes relámpagos que rugen en el oscuro cielo, sin estrellas y sin luna. La verdadera noche y oscuridad absoluta sucede cuando deja de relampaguear por algunas horas. Solo entonces las velas sobre los pilares de las calles serían encendidas. La noche como tal, así como el sol, eran historias para esta gente sumida en una perpetua oscuridad maldita. Fue justo al llegar a una casa vacía de todo saludo de bienvenida de su padre o de abrazo cálido de su madre que Derrick se arrodilló nuevamente frente a aquella bola de cristal que su padre le había dicho una vez que había sido usada en una ciudad ya destruida para rezarle a un dios. Derrick no tenía fe, tenía desesperación absoluta, y justo cuando se levantó tras rezar fue que vio a una luz carmesí brotar de la bola de cristal hacia el mundo de la niebla. Él vio la larga mesa y en el extremo opuesto una misteriosa figura a la que le preguntó si acaso era Dios. Entre las obvias diferencias está el añadido de que este fue un encuentro personal entre Klein y el chico. No sucedió frente a la mirada de justicia y colgado. Además de haber acontecido mucho antes en la novela, conocemos un poco mejor a este muchacho, ¿no es así? Fue aquí donde por primera vez en toda la historia oímos esa frase de "no debes mirar directamente a un dios". Fue lo que pensó Derrick cuando posó sus ojos sobre Klein. Eso lo había leído en un libro en la ciudad de plata, por lo que rápidamente desvió la mirada. Pero Klein le dijo que no era un dios, sino que era meramente el loco, alguien que estaba interesado en la larga historia de este mundo. Esta conversación se dio en Jotun, el lenguaje de los gigantes. No me importa si eres Dios o el loco, mis plegarias no cambiarán. Deseo que la gente de la ciudad de plata sea libre de la maldición de sus destinos, y deseo que el sol y el cielo descritos en los libros que he leído sean una realidad en nuestra ciudad. Y si es posible, deseo que mis padres sean revividos. Esas fueron las palabras de Derrick para Klein, quien, echándole un breve vistazo con su visión espiritual, rápidamente determinó que era un chico normal y no un Beyonder. El chico le ofreció su alma y su sangre, pero Klein replicó que no estaba interesado en la sangre y el alma de un mortal. Sin embargo, dijo lo siguiente: soy el loco, quien gusta de intercambios justos y equivalentes. Puedes usar tus esfuerzos para conseguir cosas para intercambiar conmigo o gente como yo y obtener cosas que tú quieras, pero recuerda que siempre debe ser de igual valor. Este proceso de intercambios puede hacerte poderoso y quizás un día puedas depender de tu propio poder para liberar la ciudad de plata de su maldición y hacer que el sol finalmente aparezca iluminando sus cielos una vez más. Es hora de desarrollar un poco más el lore otra vez. Primero, Klein deduce que el chico pertenece al mismo mundo que él y los otros, una incógnita válida de tener en un reino tan extraño y etéreo. Lo supo porque lo que el chico le pidió fue la fórmula para el sendero del sol, la cual poseía la iglesia del dios del sol eterno abrasador. Segundo, él sabía que en la tercera época los dioses ortodoxos descendieron y protegieron a la humanidad de un cataclismo, y sabía que durante la segunda época se comenzó a utilizar el término secuencia, obtenido a través de la segunda losa de la blasfemia o Blasphemy Slate, sumado a la información de que en la primera época el mundo existía en una oscuridad perpetua sin sol alguno. Klein contempló la teoría de que la ciudad de plata, tal y como la llamaba el chico, podía tratarse de la tierra olvidada de Dios o Forsaken Land of God, descrita por Rosell, y que la misma se había
habría separado del continente del norte y del sur tras la segunda época. Y seguro que ahora te estarás preguntando cómo fue posible que Klein aprendiera Jotun tan rápido. Pues porque Klein era un experto en el antiguo Feysak, lengua derivada del Jotun. Y aquí voy a arrojar un dato completamente inferido por mí, por lo que puedo estar equivocado. Así que tómenlo con pinzas. El hecho de que el chico use una lengua a efectos prácticos muerta, mientras que Klein la comprende gracias a su evolución natural al antiguo Feysak, significa que su teoría de que la Ciudad de Plata permaneció aislada del mundo desde hace miles y miles de años no es muy alocada, porque da la impresión de que en algunos aspectos el chico proviene de una cultura que permaneció en el pasado y se desarrolló hacia otra dirección. En definitiva, el trato era la promesa de poder para el chico a cambio de la historia de la Ciudad de Plata. Ese sería el primer intercambio. A grandes rasgos, el chico se refirió al creador de todo como un ser omnisciente y omnipotente que abandonó al reino de Plata, antaño majestuoso y con un sol brillando sobre sí. Pero cuando su creador los abandonó, la oscuridad y los relámpagos no fueron lo único que los azotó, sino que horrendos monstruos sacados de la imaginación más retorcida comenzaron a invadir y atacar ciudad tras ciudad, reduciendo el reino de Plata a la Ciudad de Plata, el último bastión de la humanidad desde la perspectiva de sus habitantes. Sabios expertos unieron sus fuerzas y a través del uso de 2 ítems mágicos acabaron con los monstruos a un día de viaje de distancia alrededor de esa ciudad. La forma en la que Derrick describe esta historia me hace pensar que los habitantes de la Ciudad de Plata genuinamente piensan que son los últimos humanos sobre la Tierra y que todo el mundo está cubierto de oscuridad y monstruos. Al menos esa es la impresión que da. No sé si eso es lo que piensan, pero no me sorprendería si lo fuera dado su completo aislamiento. Tengan en mente que por lo que sabemos están en una guerra constante contra estas criaturas, tratando de mantenerlas a raya a una distancia segura de la ciudad. Sumado al hecho de que debes matar a tus padres o seres queridos cuando mueren, no suena a un lugar muy lindo para vivir, ¿verdad? Supongo que en este caso las sabias palabras de Shiro son necesarias. La gente muere cuando es asesinada. Si creías que la cosa no podía ponerse más triste, pues te equivocas, porque para sobrevivir la gente cazaba y comía criaturas de la oscuridad, así como también monstruos mutantes. Así fue durante décadas hasta que descubrieron la existencia de una hierba a la que llamaron hierba de rostro negro o Blackface Grass. No sé de qué estaba hecha, pero era lo único que podía crecer y ser cultivado allí por obvias razones, y su consumo les permitió vivir durante 2582 años tras descubrirla en la Ciudad de Plata. Se cree que esa hierba fue el último gesto de misericordia del Creador antes de abandonarlos. El paso del tiempo fue registrado por una larga línea de jefes en cuanto al día y la noche, pues los periodos de frecuentes relámpagos los llamamos día y cuando deja de relampaguear durante un tiempo lo llamamos noche, por lo que es difícil llevar un conteo del tiempo exacto, así como de las fechas, dijo Derrick, y continuó con lo siguiente: tras descubrir la existencia de la hierba, nuestra población, la cual se había reducido peligrosamente, volvió a prosperar hasta cierto nivel y los números de Beyonders en la Ciudad de Plata se incrementó. Los 6 miembros del consejo comenzaron a crear tropas de élite para explorar la ciudad, por lo que ahora ya hemos explorado todo el territorio original y nuestras ciudades caídas tras la tragedia. Esto significa que ahora nos encontramos avanzando hacia la oscuridad más profunda y aterradora. En sus fronteras descubrimos ciudades con una arquitectura extraña, también destruidas parcialmente. Sospechamos que se trataron de santuarios erigidos por otros humanos que desafortunadamente sucumbieron ante las criaturas de la oscuridad en algún punto de la historia. Mientras más leo, más interesante se pone la cosa.
Ahora, imagínate adentrarte a las entrañas de territorio desconocido, bañados por una perpetua oscuridad únicamente rota por la luz de los relámpagos, mientras tratas de evitar ser devorado por alguna criatura extraña, cuya forma nefasta incluso desconocerías si te mata antes de que puedas verla. Sin embargo, estas letales expediciones es todo lo que resta a modo de una frágil esperanza en el corazón de los habitantes de la Ciudad de Plata, el último bastión de la humanidad. El antaño Reino de Plata había sido gobernado por el Rey Gigante, de allí que el sendero que ellos poseen sea el del Gigante, también conocido como el Sendero del Guerrero de Sangre Divina o Divine Blood Warrior Sequence Pathway. Las fórmulas de pociones que poseen actualmente las obtuvieron matando monstruos y explorando esas ciudades destruidas. La única secuencia completa que tienen es la del Gigante o del Guerrero de Sangre Divina, lo que es lo mismo, pero obtuvieron fórmulas de pociones de otras secuencias, las cuales están incompletas. El hecho de que matar monstruos les otorgara este tipo de cosas como fórmulas de pociones hizo pensar a Klein que dichos monstruos puede que en realidad sean personas Beyonders que perdieron el control de alguna forma durante la segunda época. Klein se hallaba fascinado y muy complacido, no solo porque estaba teniendo mucha información, sino porque también oiría los nombres de pociones de secuencias altas por primera vez, ya que dicha información siempre era de suma confidencialidad dentro de las iglesias. Las fórmulas del Sendero del Gigante eran: Secuencia 9, Guerrero de Sangre Divina; Secuencia 8, Gladiador; Secuencia 7, Maestro de Armas; Secuencia 6, Paladín del Amanecer; Secuencia 5, Guardián; Secuencia 4, Cazador de Demonios. El resto de nombres solo los conocían los 6 miembros del Consejo. Klein se percató de que algunos de esos nombres sonaban familiar y que eran nombres antiguos para secuencias que hoy en día habían cambiado de nombre. Guerrero, Gladiador y Maestro de Armas sonaban parecido a las secuencias del sendero controlado por la Iglesia del Dios del Combate. La secuencia 8, en lugar de llamarse Gladiador, se llamaba Pugilista. Entre la información que le fue otorgada a Klein, sabe que de los 6 miembros del Consejo, uno es el jefe de la ciudad y hay al menos 3 Beyonders de secuencia 4 cazademonios, prácticamente semidioses. Además, otro de sus miembros, una mujer llamada Lovia, era de secuencia 5 pastor, pero de otro sendero que habían encontrado en unas ruinas. Ella había derrotado a un espíritu maligno igual a un Beyonder de secuencia alta en poder. El chico dijo que ella daba miedo y era respetada al grado en que se le entregó un asiento entre los sabios de la Ciudad de Plata. Ese sendero, Klein rápidamente descubrió, se trataba del mismo que Sirius, porque la secuencia 9 era suplicante de secretos, un sendero del cual ya hablé en este video de aquí y cuya aterradora naturaleza me hace creer que para que alguien llegue a secuencia 5 seguramente es una persona que es capaz de infundir un miedo profundo en los demás. Derrick explicó a Klein que tanto él como el resto de habitantes de su ciudad cargaban con una maldición que hacía que se convirtieran en espíritus malignos tras morir, y la única forma de evitarlo era que una persona consanguínea te matara antes de que puedas convertirte en un espíritu maligno. El problema era más complejo de lo que parece, porque si eras un Beyonder te convertías en un espíritu maligno de increíble poder, y la ciudad en sus 2500 años de historia, tras la tragedia de la oscuridad, había estado al borde de ser destruida precisamente por un Beyonder convertido en espíritu maligno. De tal forma, la tradición que vimos ejecutar al chico al principio del capítulo fue instaurada obligatoriamente. Acto seguido, el chico, que nunca había visto cartas del tarot en su vida, naturalmente, ya que fueron creadas por el emperador Rosell, etcétera, etcétera, escogió el arcano del sol, y Klein le dijo que su elección
aparición le acompañaría por el resto de su vida antes de despedirlo y cortar la conexión con su estrella carmesí. Con todo lo dicho en este video, me doy cuenta de que los mismos son sumamente necesarios. Seguramente en la próxima temporada tendremos un poco más de información sobre la procedencia de Derrick y lo que tuvo que atravesar, pero nunca va a ser tan detallado y seguramente van a dejar cosas de lado, sin mencionar que su aparición ya fue cambiada en más de un sentido. Así que aquí lo tienen, el único canal en YouTube que les trajo esta información en español, creo. Sin más que añadir, recuerden que mi actividad en YouTube es producto de su apoyo directo, especialmente refiriéndome a los miembros que mantuvieron vivo este proyecto que casi nadie ve, por lo que mi agradecimiento a ellos y mi recordatorio respecto a que cuentan con videos de acceso anticipado y también con videos permanentemente exclusivos, por lo que si te interesa apoyar, ya sabes cómo hacerlo. Sin más que añadir, déjenme saber qué opinan de todo lo dicho hoy aquí y nos vemos en la próxima. Gracias a los miembros y las donaciones de Eros99 y Gabriel Torre.